Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la psicóloga Linda Sotelo Sánchez, docente del programa de estudios de psicología. Además, también comentarles que tengo a cargo la conducción de un programa de radio en Estación Upao los viernes a las 11:20 de la mañana con un psicólogo en casa. Entonces también acompáñenos en ese espacio. Vamos a tocar un tema muy importante en la actualidad que afecta a los estudiantes y por supuesto a sus familias, acerca del clima escolar y las conductas agresivas que están girando alrededor de este medio, que debería ser un espacio bastante amigable para los estudiantes, pero sin embargo no siempre lo es. Este clima escolar no solamente es este entorno educativo de los niños, sino también está conformado por los padres de familia, los docentes y todo el personal que tiene que ver con el cuidado de la institución educativa. Obviamente este clima escolar está fomentado no solamente también por la conducta de los chicos, sino también por aspectos afectivos, aspectos cognitivos, aspectos de las interrelaciones entre los mismos adolescentes y niños que van fortaleciendo o no de alguna manera este clima escolar. Se estima, se quiere, ¿no? Se percibe que este clima debería ser lo más ideal, un clima bastante acogedor para los estudiantes, pero no siempre es así. Estamos hablando de conductas agresivas que atentan contra la integridad de los adolescentes y afectan su salud mental. Vamos a hablar acerca de la agresividad, tratando de entender qué significa. Muchas veces confundimos esta agresividad solamente con el hecho de la acción violenta, el golpear, el patear, insultar. Sin embargo, esta conducta violenta también está dada por acciones de intimidación, donde de repente tratamos de amenazar y asustar, entre comillas, a otros compañeros. Esta agresividad, además, no aparece de la nada, es una conducta aprendida y es una conducta reforzada por el entorno social, por la familia, por los mismos compañeros y obviamente también por algunas características de la personalidad de los niños o adolescentes. Casi siempre alineado también a la poca tolerancia, a la frustración, cosa que se llenan de enojo, conductas de ira que no pueden controlar y muy poco o escaso o ningún control sobre los impulsos que detona en esta conducta agresiva. Estas conductas agresivas que manifiestan los escolares, tanto niños como adolescentes, no siempre se evidencian en forma notoria, es decir, no solamente a través de golpes, a través de insultos, a través de patadas. Esta conducta agresiva también se puede notar cuando intimidan a otros compañeros, cuando ocurre este tema del bullying que todos conocemos y que afecta a muchos escolares. Pero también esta conducta agresiva se puede notar en una constante conducta de los adolescentes en forma de enojo o en forma de irritabilidad constante. Son chicos que muchas veces se aíslan, que no se relacionan mucho con otros compañeros y que tienen una serie de dificultades, incluso para dormir, incluso para comer. Y todo esto va afectando no solamente, esta conducta agresiva no solamente afecta a nivel de bienestar, sino también en otras áreas. No pueden estudiar, tienen bajas notas, no se relacionan, etc. Entonces, estas conductas agresivas siempre hay que tenerlas en cuenta. Nos están avisando algo y es una señal que tenemos que hacer caso. La agresividad obviamente también tiene tipos. Puede ser un tipo de agresividad que es la física, que es la que todos conocemos, ¿no? A través de golpes, patadas, puñetes. Pero también hay una agresividad de tipo psicológica, donde insultamos, intimidamos, tratamos de hacer menos a las demás personas y por supuesto los niños van a resultar con otro tipo de comportamientos también que asimismo van a hacer notar que son agredidos o que son los agresores. Este tipo de agresividad también se puede manifestar en un alto grado, por ejemplo, si vamos ya a otros espacios, hasta en un tipo de agresividad sexual, que entre los adolescentes también es bastante fuerte. Todos estos tipos de agresividad y de violencia, lo único que nos indican es que nuestros adolescentes tienen esta incapacidad para tolerar la frustración y está asociada también a muchos temas familiares, los cuales no resuelven y manifiestan a través de esta conducta agresiva.
Existen muchos factores que determinan la conducta violenta en los niños y en los adolescentes, como ya hemos mencionado, pero los principales van a depender de la familia y de estos vínculos afectivos que muchas veces no se establecen. La falta de atención de los niños, padres ausentes, padres negligentes y también, por supuesto, las conductas violentas dentro del hogar. Aquellas mamitas que tal vez tienen esta situación de violencia en casa, se replica en la conducta de los niños. Puede que estos niños no sean violentados en casa, pero al tener este patrón de conductas hay mucha probabilidad de que lo repitan, siendo los agresores ellos o dejándose agredir, que puede ser dos de las formas en que esta agresividad se puede manifestar en los niños. Existen también algunos mitos alrededor de la conducta agresiva. Por ejemplo, algunas personas pueden considerar que si existe violencia en casa, esta conducta no se va a replicar. Es cierto, no todos los niños que vienen de hogares violentos van a replicar esta conducta violenta, pero sin embargo se va a traducir en otro tipo de comportamientos, como aquellos niños que se aíslan, como aquellos niños que son bien tímidos o aquellos niños que tienen dificultades para relacionarse con los demás. Otro mito que también tiene que ver con la agresividad es pensar que si te golpean, el golpe va a pasar y no pasa nada y no te afecta de ninguna otra manera. No es cierto, ¿no? La agresividad, la conducta agresiva siempre va a tener repercusiones en la salud mental de las personas. Y si hablamos de niños, mucho más, porque esta conducta se va interiorizando y vamos normalizando esta conducta agresiva. Entonces no es que simplemente es una conducta que se visualiza a través de un golpe y luego desaparece. Esta conducta agresiva recibida o dirigida hacia otra persona permanece y se manifiesta en diferentes formas en el comportamiento de los niños y los adolescentes. Muy bien, y ante esta conducta violenta, ¿qué es lo que no debemos hacer los padres de familia o los cuidadores de los niños y adolescentes? Obviamente que la respuesta inmediata va a ser tal vez castigar a estos niños que son agresivos, pero eso lo único que hace es incrementar la probabilidad de que los niños devuelvan esta conducta agresiva. Entonces, ¿qué hacemos ante un niño que es agresivo? Tenemos que nosotros contener a este niño desde que son muy pequeños, no normalizar la conducta violenta, no normalizar que porque es pequeño tira los juguetes, le muerde al hermanito y está bien permitirlo. Entonces nosotros tenemos que contener esta conducta agresiva para que no se siga incrementando y no se manifieste. Muy bien, amigos, entonces ahora tenemos que hablar acerca también de las recomendaciones ante un tema tan importante como lo es la agresividad. Sabemos que repercute mucho en esta conducta que es conocida por todos como el bullying. ¿Qué es lo que podemos hacer, papá, mamá, docentes involucrados en la crianza, en la educación de los pequeños? Lo primero, fortalecer los vínculos afectivos y emocionales con nuestros niños. No tratemos a los niños como si fueran adultos, ni a los adolescentes. Quisieran ser adultos, pero no lo son, entonces todavía necesitan de nuestro acompañamiento. Debemos enseñar también a nuestros niños con el ejemplo la regulación de las emociones, pero también la expresión de las emociones. Está bien sentirse triste, está bien sentirse enojado, está bien sentirse irritable, pero hay maneras como nosotros podemos expresar este enojo, esta tristeza o esta ira, ¿sí? Si nosotros canalizamos eso, los niños van a tener menor probabilidad de desarrollar conductas violentas. Otra de las recomendaciones importantes que no podemos dejar de mencionar es el control de los impulsos, ¿sí? Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, por lo tanto, tenemos la capacidad de controlar estos impulsos, haciendo pausas breves. Parece mentira, pero sí funciona. Haciendo pausas breves, respirando, podemos controlar estos impulsos que van a minimizar la posibilidad de tener estas conductas violentas. Y por último, también tenemos que mencionar como recomendación el entorno del estudiante, del niño, del adolescente. Es un entorno que tiene que ser bastante amigable. En casa debemos fortalecer estos vínculos afectivos, los lazos, la comprensión, el poder ponerme en el lugar de mi niño, de mi niña, el poder contenerlo emocionalmente cuando está con alguna emoción o sentimiento muy fuerte. Eso va a hacer que este niño, por un lado,
nos solicite ayuda cuando lo necesita y también que sepa expresar estas emociones de enojo y de ira, que son normales en el ser humano, pero tenemos que regularlas. Cuando nosotros veamos tal vez que tenemos a niños muy negativistas, niños oposicionistas o adolescentes con este tipo de características, ya debemos estar alertas y buscar ayuda en algún profesional que lo necesite. No es lo mismo que un niño o un adolescente esté enojado, que esté irritable, que puede ocurrir en cualquier momento, a un niño que todo el tiempo está enojado y que todo el tiempo está irritable. Ahí estamos hablando de una especie de trastorno que los psicólogos denominamos el trastorno desafiante y que ahí sí necesita la participación de un especialista médico, un especialista en psicoterapia, psicólogo que pueda ayudar con el control de estas conductas. No minimicemos entonces la aparición de estas conductas violentas, siempre nos indican algo, apoyemos a nuestros hijos, fortalezcamos estos vínculos afectivos. Parece mentira, parece un cliché, pero sí funciona. El poder dar afecto a nuestros hijos, el decir que los queremos, el expresar ese afecto, da muy buenos resultados para que esa conducta agresiva no se torne más agresiva en los estudiantes que de repente lo están pasando. Y recuerden que cuando tienen esta conducta agresiva es que los niños o adolescentes les pasa algo, no es por gusto, no es una conducta que aparece de la nada. Algo está detonando esta conducta agresiva y como padres cuidadores tenemos la responsabilidad de hacer algo frente a ello. Muy bien amigos, espero que toda esta información compartida con ustedes le haya sido de mucha utilidad. Recuerde que debemos favorecer siempre un clima familiar bastante afectivo, acompañar a los chicos, a los niños, adolescentes, escucharlos, comprenderlos y ser muy tolerantes con ellos para evitar todo este tipo de comportamientos y se minimicen a lo largo del tiempo. No se olviden de acompañarnos, como les dije al inicio, en el programa de Radio Estación Upao, Un Psicólogo en Casa, los viernes a las 11:20 de la mañana. Muchas gracias y cuídense.